Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo. El doctor Luis H. Moreno, le digo así doctor por la gran trayectoria que tiene en la vida y en su profesión como banquero de más de 40 años, además de la contribución que ha hecho al país en muchos comités de ética. Es una persona que nos va a ayudar hoy a ver en perspectiva algunos temas que están siendo coyuntura en este momento. Por ejemplo, la constituyente, la moratoria bancaria, la situación económica, la recuperación que se debe de entender y también pues bueno, hay muchos temas asociados a la parte económica. Déjeme recibir a nuestro gran invitado, don Luis. ¿Cómo está usted, don Luis? Para servirle, Adelita, mucho gusto. Veo que tiene mucho trabajo en las espaldas, ¿no? Tengo el desorden, más que trabajo. Pero esa es parte de la modalidad de cada cual, ¿no? Y ahí yo sé dónde está todo. Es un desorden en orden. Me recuerda al mío, ¿ah? Don Luis. Don Luis, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Usted es una persona que tiene una gran experiencia, además que tiene la autoridad para poder hablarnos de muchos temas. Por ejemplo, la moratoria bancaria, tal vez deberíamos de empezar por ese tema. En junio, después de un año y poquito más de que los bancos han cesado, han dado permiso a los deudores para no pagar sus deudas en ese momento, llega a un fin. Y este fin no necesariamente está emparejado con una recuperación económica franca, porque hay muchas personas y muchos negocios que sienten desde ahora que no saben cómo le van a hacer para pagar la hipoteca o los préstamos, etcétera. ¿Qué estima usted que va a ser ese panorama en junio? Adelita, ¿qué va a ser ese panorama? No. ¿Cuál es ya el panorama? Porque hay muchos buenos clientes que están sumamente preocupados por no pagar sus obligaciones. Y no pueden pagar no porque son malas pagas, sino porque no han tenido los ingresos, las ganancias, para decirlo más, de donde provendrían los pagos a sus obligaciones. Esto no es un asunto de examinar o de tratar cada vez que se decreta una moratoria o que se vence una moratoria. Este es un proceso continuo, es un proceso de crisis que para poder resolverlo tiene que tener tres cualidades inseparables e indeclinables. Uno, la comprensión del banquero que debe en un momento dado ceder algunos de sus objetivos, como por ejemplo la ganancia, por la consideración y el mantenimiento del cliente, porque esto no es un asunto de un año. Sí. Un banco debe tener la perspectiva de contar para siempre con sus mejores clientes, de manera que eso hay que cultivarlo a través de la comprensión del buen trato, no del aumento de intereses como aparentemente me han informado algunos que algunos bancos están haciendo en tarjeta de crédito. Se me ha dicho que ha habido aumentos recientes de 18 a 24%. Este no es el momento, ni con moratoria ni sin moratoria, sino de una comprensión muy estrecha y muy sincera con el cliente. Muchas veces los bancos han perdido ese trato cordial. La tecnología nos está apartando, nos está acercando a la operación
y nos está separando de la confianza. Sí. Pero, Entonces, el continúe los banquero otros dos puntos. debe tener esa perfecta armonía con el cliente para comprender sus dificultades y para resignarse a perder algunas de sus ganancias. El cliente no debe estar esperando a que lo llamen una, dos, tres veces. Debe ir antes de que lo llamen. Como decía mi padre, yo sé cuáles son mis obligaciones y tengo que ir allá antes de que me cobren. Esa es la actitud que debe tener un buen cliente. Un cliente que quiere tener a su lado un buen banco por el resto de su vida. Tiene que tener buena fe, no esperar a ver si en algún momento estas moratorias decretan, como están decretando muchas cosas en la Asamblea Nacional, que decreten una acción de no pago. No. Eso no va a llevar ni a ellos ni al país a una situación de recuperación y de bienestar. ¿Y eso cómo impactará al sistema bancario del país? Por ejemplo, esa consideración de la que usted habla, de la que usted manifiesta, teniendo en cuenta que tal vez el cliente que quiere hacer los pagos no va a poder cumplir con la letra tal cual ellos la habían pactado antes de la pandemia. ¿Cómo va a impactar eso al sistema bancario? Indudablemente que ya lo está impactando en sus ganancias, en su manejo de las finanzas, aunque la banca, tengo que decir con toda sinceridad, no la banca, sino la administración de la banca, que es la superintendencia, ha extendido una gran transparencia en sus planes. La superintendencia bancaria, cuyo superintendente conozco bien y tengo mucha confianza, el licenciado Castillo, creo yo que está siendo lo más transparente que pueda, pero entonces debe también aconsejar a los bancos que además de ser más flexibles, deben ser más humanos en sus cobros, deben ser más cordiales en su trato, deben ser lo que un banquero es, que es en un momento de dificultad un asesor personal de cada uno de sus clientes. Sí. Déjeme don Luis, perdón, tengo que hacer una breve pausa y regresamos enseguida para continuar con este tema y también con algunos otros que están esperando ya en la agenda. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continuamos con el doctor Luis H. Moreno. Él está hablándonos acerca de la moratoria. Vamos a tratar de resumir ese tema, don Luis. Bueno, don Luis, ¿se debe de extender o no esa moratoria? Es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo. Cuando no hay pago oportuno a una obligación, hay que extender el plazo. Debo decir con mucha sinceridad que la palabra moratoria no está entre mis favoritas. Claro. La palabra moratoria conlleva una cierta rigurosidad, una obligación de tipo legal que en mi larga carrera de banca pude conseguir acuerdos con mis clientes sin necesidad de moratorias ni de ningún tipo de enforzamientos. Tuve buena experiencia porque tuve buenos clientes, no porque fui buen banquero. Y yo considero que eso es lo que debe hacerse ahora. Uno por uno, no a todos por igual, porque no son todos iguales en sus tratamientos, ni en sus principios, ni en sus
modalidades ni en sus capacidades. De manera que cuando hablamos de moratoria, sí, hay una obligación de tipo legal o algunos pueden usarla de una manera mucho más amplia, pero yo creo que el secreto no está en la moratoria per se, sino en la buena fe y en la buena voluntad y en el trabajo arduo frente al reto tan tremendo que nos impone esta situación. Ahora, don Luis, vamos a pasar a otro tema. La constituyente y la forma que se tiene ahora de buscar un cambio a la Constitución recogiendo firmas por un sector de la población que indica que esa es la vía para poder replantear los fundamentos del país. ¿Usted está de acuerdo con este principio o no? ¿Y por qué? Yo creo que tenemos casi 20 años o más de estar tratando de cambiar la Constitución, porque es una Constitución que viene adicionada por retazos y que de todas maneras fue lo que rigió desde el 72 las acciones de un régimen militar. De la época. Desde entonces se han hecho 3 o 4 reformas que han complacido a algunos y a otros no, pero que han planteado la Constitución como un instrumento mucho más flexible, mucho menos responsable de lo que es. Y digo, de responsabilidad, porque para muchos países es un escándalo el que un órgano del Estado juzgue a otro y ese juzgue a su vez a ese que lo está juzgando. Bueno. Hay casos en donde se han presentado a la Corte Suprema de Justicia acusaciones directas con nombres propios sobre la venta de fallos. Sí. Hay casos en donde se ha conversado públicamente de la capacidad de una Corte Suprema cuando demora 12 años para emitir un fallo de un negocio que cuando fallan ya está andando. Sí. Entonces, hay combinaciones, hay un tipo de negociación velada del órgano ejecutivo con la Asamblea o con el órgano judicial que salta a veces en noticias escandalosas y muy vergonzosas. ¿Y usted está de acuerdo con la constituyente? Muchas de esas cosas sencillamente se pueden corregir con un nuevo planteamiento, con una nueva estructura. Y yo creo que sí debe cambiarse la Constitución. Hay varias maneras y voy a ser muy breve. Una es la reforma electoral y ya tuvimos una muy pésima experiencia enviando lo que el Comité de Concertación Nacional había propuesto al órgano ejecutivo y el ejecutivo lo envió a la Asamblea. Yo no tengo que recordar la vergüenza que pasamos todos cuando ese proyecto de reformas la Asamblea la convirtió en un retazo de manta, no en una manta de retazo. Y entonces yo pienso que hay cosas que urgen cambiar y urgen cambiar para que el inversionista tenga más confianza, sepa que puede contar con garantías, con derechos, con amplitud judicial. Y otro método, en vez de reformas, que yo no tengo ninguna confianza para enviar reformas a una asamblea y menos como la que tenemos o a otra, porque vendrán los mismos que ya se están acomodando desde ahora para permanecer. Yo creo que lo otro es una constituyente paralela
que sí podría en alguna forma afectar, pero que va a ser, si está debidamente regulada por el Tribunal Electoral, como Sí. tengo entendido que ya vienen desde hace tiempo trabajando en el proceso o en el posible proceso de una constituyente paralela, Don yo Luis. creo que podrían asegurarse mejor calidad Sí, ahora. de constituyentes que los que tenemos ahora legislando, entre comillas. Sí. Y pienso que sí, Panamá merece, y no solamente merece, sino que debe tener una carta magna, una lista de reglas fundamentales que le permitan progresar de una manera más decente. Entiendo. Y que además evite o disminuya los riesgos del juegavivo y de la corrupción, como hay en la Constitución actual, muchas cosas que aparentemente no pueden cambiarse o que no pueden afectarse porque estamos dentro de una carta que da todo el estímulo Entiendo. para Entiendo el punto, don Luis. Necesito respuestas un poquito más cortas porque tenemos muchos temas que hablar y el preámbulo en televisión es muy corto. Le haré la siguiente pregunta. Yo, como ciudadana, ¿cómo voy a firmar para una constituyente si no sé quién la va a redactar? Eso es uno de los grandes dilemas que tienen algunas personas que no saben si apoyan o no porque realmente no quieren que se vuelva una lucha política y tampoco que lo redacten personas que no tienen tal vez la ética, yo esperaría por ahí, empezaría por ahí, la moral o el conocimiento. Breve. Indudablemente que hay en el proceso un sinnúmero de limitaciones y de defectos, como en todo, como en todas las cosas que tienen que hacer con la administración pública. Pero si el Tribunal Electoral logra concretar un procedimiento justo, yo creo que la responsabilidad de quienes van a estar allí no es del sistema, ni es del tribunal, ni es de cada ciudadano que debe esta vez, cuando llegue una constituyente, preguntarse si esta es la clase de país que quiere para sentirse seguro, agradado, como tengo que decirlo, terminó una entrevista a una de estas víctimas de los albergues en donde lo que quería al final de cuentas era irse de este país y eso me causó un dolor profundo. Claro. Que alguien quiere irse de un país tan bonito, tan lleno de historia, tan lleno de belleza, por la corrupción y por los desaciertos. De manera que yo no creo que podemos desde ya decir quiénes son los que van a hacer la Constitución. Obvio. Eso sí ocurrió cuando el doctor Moscote, cuando el doctor Alfaro, cuando otros constitucionalistas prepararon un proyecto lejos de toda inquina y lejos de todo interés político personal. Eso ahora no estoy seguro. Eso no está. Ahora sí, tengo que hacer una pausa, don Luis, y regresamos enseguida con más del polígrafo de la Estrella de Panamá. No se vaya, por favor. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Qué será de la constituyente? ¿Tendremos por lo menos un borrador de dónde partir para saber qué es lo que queremos cambiar o vamos a empezar de que... don Luis, quería entender algo. No hay ningún proyecto a la vista o un borrador, como usted bien lo llama, para poder empezar a hacer esta redacción y eso es lo que tememos muchas personas que no estamos seguras de la idea de la constituyente. ¿Debería de haber un borrador? ¿Y quién lo debería de haber empezado? O sea, ¿de dónde cómo lo vamos a crear este borrador? ¿Quién lo va a elaborar? Sí hay un borrador.
Bueno, el que hicieron varios, o sea, los que han intentado, los que se han hecho en el gobierno de Martinelli, por ejemplo, lo que hicieron los notables, y hay otro más que se hizo antes, después de Martinelli, casi entrando este gobierno, pero eso no se ha tomado en cuenta. Sí, el proyecto que convocó Martinelli y que fue terminado con muchos reconocimientos y alabanzas al grupo, entre los cuales estaba el que es hoy presidente del Tribunal Electoral y muchos otros muy destacados abogados y constitucionalistas. Hay otro que es mucho más corto, sí, que es un proyecto que elaboró muy corto, por cierto, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi. Entonces hay varios de una catadura muy seria que puede dársele a una constituyente de una manera formal. Este que se hizo bajo el mandato de Martinelli, que se pospuso sin mayores razonamientos, sí. Ese yo creo que es el más completo, el que más respaldo tuvo, y esto podría ser una pieza fundamental para que la Asamblea Constituyente paralela pudiera trabajar. Sí, ahora, ¿esto dividirá al país, don Luis? ¿Esta situación va a dividir más al país de lo que está en este momento? Sí, esa es la parte que yo iba a mencionar, que los que están organizando esta solicitud, que aparentemente se ha hecho, no sé hasta dónde se ha hecho formalmente, para el recogimiento del 1,5 millones de firmas, que no es una tarea fácil, y mucho menos bajo las circunstancias actuales de tanta restricción de movilidad y de comunicación. Yo me pregunto hasta dónde los organizadores de este proyecto y de este deseo han examinado todo esto que usted me está planteando. Sí, toda obra en circunstancias como las que se presenta una nueva constitución necesaria para Panamá como una regla decente, transparente, para poder llegar a donde nosotros queremos tener un país. Todo esto tiene que ser elaborado de una manera muy virtuosa. Cuando digo virtuosa, es llena de valores y de buenos principios. Que poco hay, ¿no? Y considero que de esa manera podríamos llegar a un entendimiento nacional. Es que en algún momento el panameño tiene que enseriarse con sus grandes propósitos. Ahora, don Luis, ¿usted participaría en esta nueva redacción? Desde hace mucho tiempo estuve pensándolo, que quien pide que se haga algo debe estar dispuesto a participar. Sí. Mis conocimientos jurídicos son escasos, esa no es pero mi experiencia en el país, inclusive, sí, como estudioso de la política y como banquero, como agrónomo, yo creo, y como fundador de Ética y Civismo, una fundación que ha actuado por más de 20 años, yo me siento obligado moralmente a participar en lo que se me pida. Ahora, ok, entiendo eso. Ahora, don Luis, usted como banquero, vamos a buscar esta arista, usted como banquero y como persona que entiende los negocios, y se está llevando un documento paralelo a la Constitución, ¿aguantaría una inversión que esté haciendo hasta que se termine la redacción de ese documento o invertiría en el país? ¿Qué haría? Sí, yo en Panamá ha habido ya 2 constituyentes y fuera de eso reformas, varias reformas. Y yo creo que los que han participado ahí, que han sido muy buenos amigos míos,
han seguido siendo banqueros, han seguido siendo ingenieros, han seguido siendo hombres de empresa, de negocio, y no han tenido que sacrificar nada porque ya llevan el germen del compromiso ético con el país. Sí. De manera que en esto no creo que haya ningún problema, sino el que yo sienta que no se están desconociendo las reglas fundamentales del juego. Sí. Yo no creo que en el 46 aquí se vino abajo la economía. Ahora, son otros tiempos. La economía ahorita está muy mal. La economía ahorita no ha despegado. La pregunta que se hacen muchos es si es la coyuntura indicada con la situación en que estamos. Pero ¿quién me dice a mí que el orden ético, el orden de formalidad en los negocios, y más que nada los que provienen del gobierno, no van a ser o no están siendo ahora mismo un obstáculo para la inversión, para el temor, para el desasosiego común? ¿Quién me dice a mí que eso no es lo que está realmente afectando el verdadero clima de respeto, de confianza que hay en Panamá? Sí, entiendo eso. Claro que esa situación también requiere de algunas modificaciones. Ahora, bueno, no sé si me va a dar tiempo, pero nada más una palabra para definir este gobierno, don Luis. ¿Cómo lo califica usted? Yo creo que ha sido un gobierno con las mejores intenciones iniciales, y creo que todavía en el jefe del Ejecutivo hay ese deseo, pero yo no veo la transformación que el propio presidente esperaba. Y muchas veces no solo son por incapacidad o por descuido o por falta de planificación, sino también por falta del respaldo verdaderamente leal, íntegro, que deben prestarle al presidente sus colaboradores. Es correcto. Don Luis, gracias por estar en el Polígrafo. Qué honor tenerle, de verdad. En serio que ya sé que en noviembre, primero Dios, le puedo regalar un celular de cumpleaños, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que esto del celular para mí ha sido una constituyente que no ha salido a flote, pero que yo la he reemplazado con mucha consideración para los demás también. Gracias, don Luis, por estar con nosotros, y también gracias a usted por estar en el Polígrafo. Siempre estamos pendientes de sus comentarios, así es que recuerde que puede hacerlos también en nuestras cuentas, nuestras redes sociales. Adela Saltiel en Twitter y Me Lo Dijo Adelita en Instagram. Gracias, nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.